estudiando las propiedades de una serie temporal estacionaria. Entonces dijimos que, recordando el otro día, la esperanza matemática de los valores de la variable de la serie temporal en un instante de tiempo tenía que mantenerse constante. ¿De acuerdo? Y además, la función de varianza del proceso estocástico que representa la red, pues tiene que satisfacer también esta invariancia. Es decir, que si yo desplazo el cálculo de la covariancia, ¿de acuerdo? El valor que me sale con respecto a un desfase tiene que ser también el mismo. Entonces dijimos que la definición de red o de serie, perdón, estrictamente estacionaria, pues la cumplen muy pocas series temporales. Entonces la relajamos. Y entonces lo que hacemos es que utilizamos un concepto de estacionalidad un poco menos exigente, que es lo que vamos a llamar redes estacionarias de ahora en adelante. Entonces, se va a conservar que la función del valor medio, o sea, la esperanza matemática, para un determinado instante es constante, es decir, que no depende del tiempo. Es decir, va a mantener el valor de la esperanza matemática toda la serie temporal en todo su instante. Y ahora, ¿qué es lo que varía? Pues que la función de la autocovariancia no va a depender del tiempo, como ocurría con la serie estrictamente estacionaria. Lo que pasa es que, a diferencia de ellas, digamos que va a depender de una distancia entre dos instantes, una distancia fija. Esta distancia fija se llama retraso o lag en inglés. Entonces, si yo hago el cálculo de la autocovariancia para una serie temporal y me sale que depende de ese factor constante, yo podría decir que la serie es estacionaria. También dijimos que toda serie estrictamente estacionaria es estacionaria, pero que la propiedad inversa no tiene por qué darse. Entonces, ¿cuál es el interés de todo esto? Bueno, pues series temporales que son regulares en su media o en su promedio. Entonces, me permiten a mí estimar relaciones de autocorrelación, o sea, relaciones de dependencia entre los valores de la variable temporal que representa la serie. Con lo cual puedo hacer predicciones. Entonces, ahí también comentamos un caso particular en que la serie temporal estrictamente estacionaria y la serie temporal estacionaria coinciden, que es cuando la serie temporal se puede describir mediante la distribución normal o una combinación lineal de distribuciones normales o gaussianas. Bien. Vamos a ver que nosotros tenemos que calcular como tres estadísticos que son fundamentales para poder trabajar con las series estacionarias. El primero más importante de ellos es calcular la esperanza matemática o la función promedio, y eso tiene que salir constante. Si no nos sale constante, es decir, si eso sale dependiente del tiempo, ya no podemos utilizarlo como serie temporal estacionaria o de ninguna manera. El siguiente sería medir la autocovariancia, es decir, las dependencias que existen entre los valores de la serie temporal de esa misma serie temporal, en instantes separados de tiempo. Por eso se llama autocovariancia. Tendremos otro concepto que será la covariancia cruzada, cuando nosotros lo que hacemos es estudiar dependencias entre valores de dos series distintas. Pero cuando nos referimos a una única serie temporal y decimos covariancia, pues estamos significando la autocovariancia, que se calcula como aparece en la diapositiva. Es decir, es la esperanza matemática de ese producto. Así, dados dos instantes, dos valores, en el instante t más h, menos el valor del promedio, que es constante,
porque estamos en una serie estacionaria, por otro valor en un instante t, menos el promedio, integrando eso con respecto a x, el resultado que me sale es la covariancia o autocovariancia referida a una única serie temporal. Bueno, entonces vamos a ver una propiedad muy fácil de demostrar, en la que vemos matemáticamente, podemos demostrar que la covarianza es en una serie temporal estacionaria es independiente del tiempo. Entonces, vamos a ver. Si yo intento calcular la covarianza para un desfase h o fijando el instante t, eso sería lo mismo que aplicar la función covariancia que hemos visto antes, que es la esperanza de un producto, sería x sub t más h menos el promedio por x sub t menos el promedio e integrar con respecto a x. Pero claro, por la definición de serie estacionaria, digamos que la covariancia solamente depende del desfase. Entonces, nosotros podríamos redefinir la expresión del cálculo de la covariancia tomando como instante t igual a 0. Eso no alteraría, o sea, eso sería perfectamente admisible porque está de acuerdo con la propia definición. Pero claro, si yo tomo el instante igual a 0, es como calcular la autocovariancia para el valor h. Es decir, dicho de otra manera, la autocovariancia en las series temporales estacionarias solamente depende de ese factor, del lag o del desfase. Bien, el tercer parámetro estadístico que tenemos que calcular es lo que se llama la autocorrelación. La autocorrelación vimos el otro día que es una medida muy importante porque me da la facilidad, dijéramoslo así, o la predictibilidad, facilidad para hacer predicciones o predictibilidad de una determinada serie temporal. Es decir, la covariancia me mide, digámoslo así, relaciones entre valores de la serie temporal. La correlación o autocorrelación me da una indicación de la facilidad para hacer predicciones. Evidentemente, tiene que haber una varianza distinta de 0 para que yo pueda hacer predicciones. Entonces, se define como el cociente entre el cálculo de la varianza o autovariancia, porque estamos para una sola serie, con respecto a la raíz cuadrada, fijaos, de las varianzas. Es decir, ¿por qué digo de las varianzas? Porque claro, la covarianza, cuando se refiere al mismo dato, se convierte en la función matemática varianza. Entonces, fijaos que yo estoy aquí dividiendo por la raíz cuadrada de un producto de dos varianzas. Como tenemos una serie temporal estacionaria, la covariancia de cada una de ellas va a ser igual a la variancia en el instante t igual a 0. Y tengo el producto de dos cosas iguales y su raíz cuadrada. Luego al final me queda la cosa. Por eso por lo que digo que la autocorrelación en series temporales estacionarias es la razón entre la autocovariancia y la autocovarianza calculada en el instante t igual a 0. Entonces, además eso me da una relación de acotación muy buena. Me da un parámetro estadístico muy útil, porque, vamos a ver, si sale igual a 0, significa que el numerador es 0. Por lo tanto, no hay correlación entre los datos. Son datos totalmente independientes. Ahora, si me sale próximo a 1, 1 sería el valor máximo
digamos que hay como una dependencia positiva hacia el futuro. Si me sale con -1, hay una dependencia hacia el pasado. Y se tiene que mantener entre esas dos cotas, entre -1 y 1. Cuanto más cerca esté al valor absoluto de 1, digamos, más correlaciones entre los datos. Cuanto más se acerque al 0, menos correlación. Bien, sigamos. Ahora vamos a hacer algunos cálculos en plan ejemplillo. Con respecto a esto, bueno, ya sabéis que hay una relación de problemas propuestos para entregarla el día 10. El día 10 hasta la última hora de la noche. Me parece que he ampliado un día más, pero no lo tengáis en cuenta. Vosotros fijaros en vuestra agenda el día 10. Entonces, vamos a ver. Los problemas son muy fáciles, lo que pasa es que sirven para ir aplicando los conceptos que vayamos viendo. Entonces, vamos a empezar a hacer cálculos, ¿vale? Para que vayamos entendiendo cómo se manejan o cómo se utilizan de forma práctica los conceptos que vamos contando. Entonces, vamos a empezar calculándole los estadísticos que hemos dicho, la esperanza, la covariancia y la autocorrelación a nuestra serie favorita, que es el ruido blanco. ¿Vale? Entonces, el ruido blanco sabemos que tiene como esperanza matemática para cualquier instante el valor idénticamente igual a 0. ¿De acuerdo? Pues ya vimos la forma que tenía, era totalmente simétrica al eje de abscisa, etcétera, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa con la covariancia? Claro, ruido blanco dijimos que era una distribución que representaba datos que no tenían ninguna relación entre ellos. ¿Ok? Entonces, para cualquier desfase entre dos valores de la serie temporal ruido blanco, la covariancia tiene que ser igual a 0. Porque no hay relación entre ellos. Ahora, si calculo la covarianza, ¿de acuerdo? Para un solo instante, eso degenerará en la varianza de la distribución normal, que es sigma cuadrado. Acordaros de la estadística elemental. ¿De acuerdo? Que cuando tengo un número de datos finito, pues sería, ¿de acuerdo? Para ese conjunto de datos, X sub i menos el promedio dividido por el número de datos, ¿vale? ¿Vale? El cuadrado de eso. La suma de los cuadrados de eso, ¿no? Entonces, hola. Disculpe por lograr. Entonces, cuando yo represento sigma cuadrado de W, yo lo que estoy diciendo es que eso es idénticamente igual a la varianza de la distribución normal que representaría ese ruido blanco. ¿Vale? Pero fijaos en una cosa. En el ruido blanco los datos no están correlacionados, pero sin embargo tiene un comportamiento de serie estacionaria. Porque cumple con todas las propiedades. Primero, tiene una esperanza para cualquier instante igual a 0. Constante, más constante no puede ser. Y segundo, el cálculo de su función de covarianza no depende del tiempo. Es decir, cuando lo estamos calculando para el mismo instante, degenera en la varianza de la distribución normal, y cuando lo calculamos para cualesquiera dos instantes que sean distintos, el valor es 0. Luego, entonces, eso está claro. Y ahora la función de correlación, ¿cuál sería? Hemos dicho que la correlación es el cociente entre la covarianza para cualquier desfase y la covarianza para el desfase 0. Luego está claro que la función de autocorrelación, ¿de acuerdo?, es 1.
Bien. Bueno, es 1 para el desfase 0. Y es 0 para cualquier otro desfase, como no puede ser de otra manera, porque son datos que no están relacionados. ¿Sí? Vale. Vamos a un ejemplito un poquito más complicado, que es el ejemplo del promedio móvil. Acordaros en qué consistía el promedio móvil. El promedio móvil era un promedio de 3 ruidos blancos que tenían un desfase entre ellos de un instante de tiempo. Entonces, voy a calcular, estos son los datos, esto es lo que me tiene que salir, pues ya lo sé yo. Es decir, la esperanza matemática para cualquier instante tiene que ser igual a 0. Y ahora, para distintos valores del desfase o del retraso, o lag, como se dice en la literatura, tengo esos valores. Cuando el retraso es 0, es 1/3 de la varianza de los 3 ruidos blancos. O sea, es un promedio de 3 ruidos blancos, luego obviamente me sale 1/3 de la suma de los 3. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. En el caso de que el desfase tenga un retraso de más menos 1, entonces me sale 2/9. Y en el caso de que sea más menos 2, me sale 1/9 de la varianza. Para retrasos mayores que 2, ¿de acuerdo? La covarianza sale 0. Eso lo vimos el otro día, vamos a calcularlo. Bueno, esto lo vais a calcular vosotros. Esto lo vimos el otro día, me parece. ¿De acuerdo? Esto está calculado. Sí. Porque el otro día estuvimos calculando para el promedio móvil el cálculo de la covariancia. Bien. El siguiente era el recorrido aleatorio. Recorrido aleatorio, acordaros que era una función lineal con el tiempo más un ruido blanco. Entonces, claro, si yo calculo la esperanza matemática, yo integro con respecto a x de menos infinito a más infinito, pues, claro, la integral del ruido blanco me da 0, pero delta t, donde delta era la deriva, como esperanza matemática me da delta t. Lo estoy integrando con respecto a x, o sea que me sale que la esperanza matemática es dependiente del tiempo. Luego esa serie no puede ser estacionaria. ¿Vale? Luego después también el otro día estuvimos haciendo los cálculos de cuánto era el cálculo de la autocovariancia. Vimos que los productos que se formaban, ¿de acuerdo? Hacía que productos de ruidos blancos en instantes distintos eran idénticos iguales a 0 y productos de ruido blanco en el mismo t era igual a la varianza. Luego, entonces, la función de autocovarianza del recorrido aleatorio va a ser para 2 instantes de tiempo el mínimo de los 2 multiplicado por la varianza. Entonces, concluimos que no es una serie temporal estacionaria porque no cumple ninguna de las 2 condiciones de la definición. Es decir, por un lado, la esperanza matemática depende del tiempo y por otro lado, la covarianza también depende del tiempo, porque ahí tengo el mínimo de 2 tiempos. Bien, el siguiente concepto es, bueno, por supuesto, si hay algo que no entendáis, me paráis, tanto los que estáis aquí como los que estáis en remoto, y se para la explicación y se explica. Bien, el siguiente concepto sería tendencia estacionaria. Bueno, tendencia estacionaria consiste en hacer como una especie de pirueta en el siguiente sentido. Es decir, yo tengo una serie temporal
que no es estacionaria, ni débilmente estacionaria. Pero, sin embargo, yo observo que tiene un cierto comportamiento de estacionariedad. Eso le llamo tendencia estacionaria. Es decir, tiene, normalmente se define como una función lineal del tiempo, como la que aparece ahí en ese modelo. Fijaos, ese modelo, los valores de la variable aleatoria en el instante t es una función lineal, alfa más beta t, y sumado a otra variable temporal que sí que es estacionaria. Pero si yo hago los cálculos, eso me sale que no es estacionario, porque si yo calculo la esperanza matemática de x de t, os vuelvo a repetir, estoy integrando con respecto a x, y la y, la variable y, es una serie estacionaria. Luego, su esperanza matemática, su promedio va a ser un determinado valor constante, que es mu de i. Pero la primera parte, que es lineal en t, alfa más beta t, cuando yo lo integre con respecto a x, sigue siendo alfa más beta t. Luego me sale que la esperanza es una función lineal en t más una constante. Luego eso no es estacionario. Pero ahora fijaos en una cosa, si yo calculo la covarianza, me sale que es independiente del tiempo. Eso es muy fácil de hacer. No sé si lo veis. En la esperanza, claro, si tú a x de t, que es alfa más beta t, más la variable y, le restas alfa más beta t menos el promedio de la serie temporal y, lo que te sale justamente es la definición de la covarianza de la serie I, que es estacionaria y que es igual o que depende únicamente del retraso H. No sé si se entiende el tema. El tema es que tenemos una serie que no es estacionaria de ninguna manera, porque si yo le calculo la esperanza matemática para cualquier instante, me sale que es una función del tiempo. Pero si calculo la covarianza, resulta que me sale una covarianza que solamente depende del retraso. Luego esos datos presentan estacionariedad y me permiten hacer predicciones. Es decir, son cosas que ocurren. Los modelos matemáticos llegan hasta donde llegan. Luego después hay que estudiar posibles casos en los que se desvíen. Este es uno de ellos. Entonces, para no quedarnos colgados de la brocha, pues decimos, vale, no es estacionaria, pero tiene una tendencia estacionaria. Bien, el siguiente concepto. Series conjuntamente estacionarias. Bueno, claro, ahora yo lo que hago es aplicar la definición de autocorrelación, en vez de aplicarla a valores de una misma serie temporal, yo lo que intento es buscar la dependencia que exista entre valores de dos series temporales. Entonces, supongamos que tenemos dos series X de t y de t estacionarias, ambas. Entonces, si yo calculo la covarianza cruzada, dijéramoslo así, entre ambas series, yo tendría que calcular la integral en todo el intervalo de tiempo, perdón, en todo el intervalo de los valores de X, porque integro con respecto a X, de ese producto. Pero claro, si yo hago eso,
fijaos que tanto la serie X como la serie Y, ¿de acuerdo? Son series estacionarias. Luego, por la propia definición de serie estacionaria, yo sé que eso tiene que coincidir con la esperanza calculada en t igual a 0 de ambas. Luego tendría x su h menos mu de x, que sería el promedio de la serie x, que es constante, por y de 0 menos mu, que sería el promedio de la serie. Luego, entonces, eso que me sale ahí, cuando yo integre, vuelve a depender solamente del retardo h, del retraso h. ¿Ok? Y lo mismo que puedo calcular la covarianza cruzada, puedo calcular la correlación cruzada. Bueno, es tan fácil como hacer el cociente entre la covarianza cruzada, ¿de acuerdo? Que solamente va a depender de h, dividido por raíz cuadrada de autocovariancia en t igual a 0, ¿de acuerdo? Sin retraso, con retraso h igual a 0 para la serie X, multiplicado con el covariancia, autocovariancia con retraso igual a 0 para la serie X. Las relaciones de acotación son las mismas. Eso me va a salir un valor entre -1 y 1. Si me sale 0 es que no hay correlación cruzada entre esas dos series. ¿Ok? Bien. Propiedades de simetría. Bueno, ahora yo me pregunto lo siguiente. Todo este tipo de cosas son importantes porque luego después para hacer los cálculos me van a ayudar a, a ahorrarme cálculos de integrales. Entonces, una propiedad muy importante que me ayuda a ahorrarme cálculos son las propiedades de simetría. Entonces, vamos a ver. Una serie temporal va a ser simétrica con respecto al origen si el valor de la covarianza para un retraso h hacia adelante coincide con el mismo valor con respecto al origen para ese mismo retraso hacia el pasado. O dicho de otra manera, la autocovariancia de h tiene que coincidir con la autocovariancia de menos h. Para todo h distinto de 0. ¿Ok? Y además hay una cosa muy interesante aquí. Fijaos. ¿Por qué esto es así? Bueno, si yo calculo la autocovarianza de una serie temporal X estacionaria, yo sé que la covarianza, el cálculo de la covarianza dado un instante t, entre ese instante y el t más h, es lo mismo que la covarianza entre un instante igual al retraso y t igual a 0. ¿Vale? Pero, digamos, si le doy la vuelta, ¿vale? Es decir, también sería la covariancia, es decir, entre el instante t y el instante t más h, tiene que ser por la misma propiedad, por la propiedad de la propia definición de serie estacionaria, de desplazarme hacia adelante en h unidades, lo mismo que la covariancia entre el instante t más h y t, que la covariancia entre el instante t y el t más h. Entonces, si eso es así, yo puedo reescribir la ecuación y me sale que la propiedad de simetría. ¿De acuerdo? Que la covariancia en h tiene que coincidir con la covariancia para un retraso de menos h. Pero, ¿qué
¿Qué pasa? Eso sería la autocovarianza. Pero ¿qué pasa con la covarianza cruzada? No tiene por qué ser necesariamente simétrica. La autocovariancia sí es simétrica, pero la covarianza cruzada no tiene por qué ser necesariamente simétrica. Bueno, esto es fácil de entender. Si pensáis en que las relaciones de dependencia que existen entre dos series temporales, una posible relación de dependencia es que una serie temporal lidere a la otra. Entonces, si una serie temporal lidera a la otra, eso tiene como un sentido de direccionalidad. Funciona en una dirección, pero no en la otra. Es decir, un ejemplo. Dos series temporales que son muy fáciles de entender sería la serie temporal del aumento de temperatura a lo largo del año y la serie temporal de la venta o el incremento de la venta de helados. Una lidera a la otra. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos decir que son simétricas, porque si dijéramos que son simétricas, significa que el aumento de la venta de helado implicaría, de acuerdo, el aumento de las temperaturas, cosa que no tiene por qué ser así. O sea, es direccional. Es decir, el aumento de temperaturas lidera al aumento de ventas. Entonces, por eso no existe la propiedad de simetría en la covariancia cruzada. Bien, claro, idem de idem con la correlación cruzada. Es decir, si la covarianza cruzada hemos visto que no tiene por qué ser simétrica, ¿de acuerdo? La autocorrelación para un retraso H no tiene por qué coincidir con la correlación calculada para menos H. Entonces, solamente se cumplirá si yo calculo, o sea, si yo calculo en una determinada caso particular, calculo la covarianza entre un instante de la primera serie temporal y otro, dijéramos X sub 2 y Y sub 1, y ese cálculo, la covariancia que yo he calculado, me coincide si le doy la vuelta, ¿no? Entre X sub 1 y Y sub 2. En ese caso, dijéramoslo así, que tendríamos asegurada la bidireccionalidad de la dependencia de datos. En ese caso sí que la autocorrelación o la correlación cruzada, mejor dicho, perdón, la correlación cruzada sí que sería simétrica. Bien, bueno, vamos a intentar calcular. Yo digo que esta primera parte del curso es un poco aprender las 4 reglas. Es decir, primero aprender a manejarnos aquí para hacer cálculos y luego después ya lo aplicaremos a cosas más elaboradas, ¿no? Entonces vamos a ver este primer ejemplito que es interesante. Vamos a suponer que yo tengo dos series temporales formadas por suma y diferencia de ruido blanco, como esa que hay ahí. Es decir, tengo que X de t sería la suma de dos ruidos blancos desplazados en una unidad de tiempo. Y Y de t sería la diferencia de dos ruidos blancos desplazados en una unidad de tiempo. Entonces yo digo que evidentemente, bueno, esto es trivial. La esperanza matemática para cualquier instante de tiempo de ambas series tiene que ser igual a 0, porque son combinaciones lineales de ruido blanco. Y ya sabemos que la esperanza de cualquier ruido blanco es igual a 0. Bueno, hay que calcular que la varianza, ¿vale?, de cualquiera de las dos es igual a la varianza de un ruido blanco. Y, es decir, en t igual a 0, o en un instante fijo, la varianza es la varianza de la distribución normal. Ahora, hay que demostrar que
las autocovarianzas en el instante t igual a 0 sería 2 veces la varianza de la distribución normal. Que ¿ok? Ahora, para el instante igual a 1, o sea, para un retraso de una unidad de tiempo, la autocovarianza de la primera serie es simétrica, ¿vale? Pero la de la segunda también, pero con un distinto valor. En un caso es la esperanza, la varianza, y en otro lado es menos la varianza. Y luego la covarianza cruzada de las series, ahí tengo que considerar como 3 posibles retrasos. ¿Vale? O sea, en el tercer cálculo tengo que calcular la covarianza de una serie con respecto a otra. ¿Vale? Para retraso igual a 0, la covarianza sale 0, son datos totalmente independientes. Ahora, fijaos que para retraso igual a 1 me sale la varianza de la distribución y para menos 1 me sale menos la varianza. Como ejercicio, empezar a hacerlo. Se definen como suma y diferencia de dos ruidos blancos con un retraso de una unidad. Entonces, si yo calculo la esperanza matemática de eso, está claro que voy a calcular por la propiedad de linealidad del operador esperanza matemática, voy a calcular la suma de las esperanzas de ruidos blancos, que en todos los casos son iguales a 0. Luego, entonces, la esperanza matemática está claro que es igual a 0. Entonces, son ruidos blancos, lo cual quiere decir que para un instante, es decir, si yo supongo un retraso igual a 0, la varianza, o sea, la covarianza va a degenerar en la varianza de la distribución normal, que es lo que aparece ahí. Y para cualesquiera dos instantes diferentes, como son ruidos blancos, no existe ninguna dependencia entre los valores de los datos. Luego, entonces, la covarianza de dos ruidos blancos en instantes de tiempo t y s distintos es igual a 0. Hasta ahí creo que está bastante claro. Vamos a ver. Vamos a calcular la varianza de los valores de la serie temporal x de t para un retraso h igual a 0. ¿Ok? Si yo sustituyo la definición de la serie temporal x de t como la suma de esos dos ruidos blancos, y ahora una varianza, fijaos que es el cuadrado, dijéramoslo así, de una diferencia entre valores y el valor promedio. Luego, si yo deshago ese cuadrado, tendría que la varianza de la suma de los dos ruidos sería lo mismo que la varianza de uno más la varianza de otro más 2 veces la covariancia del uno con respecto al otro. Eso es fácil de ver. Entonces, vamos a ver. Como son ruidos blancos, para un retraso igual a 0, su varianza va a coincidir con la de la distribución normal. Eso ocurre en t y en t-1. Y ahora, la covarianza del ruido blanco en el instante t con respecto al instante t-1 es 0, porque es ruido blanco y los datos no tienen dependencia. Luego, entonces, la varianza de la serie temporal x
¿De acuerdo? Para un retraso igual a 0 es igual a 2 veces la varianza de la distribución normal. De forma similar, lo calcularía para la otra serie, para la serie I. En este caso sería la varianza del primer ruido más el segundo menos el producto de ambos, es decir, la covarianza entre las dos, pero como el 0, digamos que la parte negativa desaparece y me coincide el valor de la varianza de la otra serie para retraso igual a 0 igual a 2 veces la varianza de la distribución normal. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos a ver ahora la autocovarianza con un retraso igual a 1, con un retraso igual a una distancia de 1. Bueno, pues si yo hago el cálculo, fijaos en una cosa. Al calcular, como vimos el otro día, yo tengo que hacer productos de los términos que aparecen ahí, que solamente van a ser distintos de 0 si el instante es el mismo. Es decir, si yo intento calcular la integral, digamos, con dos factores que sean v sub t más 1 y v sub t, el resultado es 0. Entonces ahí solamente va a funcionar, es decir, la única integral que va a tener un valor distinto de 0 es aquella en la que yo calculo para el producto de v de t por v de t. W de t por W de t. Luego, la autocovarianza para un retraso igual a 1 va a ser igual a la varianza de la distribución normal. Bien, estamos hablando de autocovarianza y hemos dicho que en el caso de las series estacionarias hay propiedad de simetría. Luego, por simetría, la autocovariancia en el instante con retraso 1 y con retraso menos 1 es equivalente, tiene que ser igual al mismo valor. Y ahora, si hago lo mismo para la otra serie, para la que es una diferencia de ruidos blancos, fijaos que los únicos productos cuya integral va a ser distinto de 0 va a ser el de menos vt por vt. Luego el resultado va a ser menos la varianza de la distribución normal. Aplicando la propiedad de simetría, me sale que para la otra serie la variancia va a ser igual a menos la variancia de la distribución normal. Y ahora vamos a la covarianza cruzada. Vamos a ver cómo se calcula. Es más o menos lo mismo. Es decir, en este caso, lo que pasa es que cuando yo calculo la covarianza, en el primer parámetro estoy teniendo en cuenta valores temporales de la primera serie y en el segundo estoy teniendo valores temporales de la segunda. Luego, al hacer el cálculo de la covarianza, como tanto la primera como la segunda son sumas o restas de ruidos blancos desplazados con un retraso igual a 1, el único producto cuya integral es distinto de 0 es v de t por v de t. Luego la covarianza cruzada va a coincidir con la varianza de la distribución normal. Y ahora, ¿qué pasa en el caso de que el retraso sea igual a 0? Claro, en el caso de que el retraso sea igual a 0, o sea, la solución que me sale es igual a 0, porque estoy comparando dos series que son formadas por ruidos blancos, ¿de acuerdo? Que
por la propia definición, no guardan dependencias con ningunos valores temporales. Ok. Bien. Para un retraso igual a -1, pues voy a tener que eso va a derivar en la covariancia de x sub t y y sub t más 1, por ejemplo. Que eso me lleva a un resultado de menos la variancia de la distribución normal. Y para cualquier valor de h que sea estrictamente mayor que 2, la autocovariancia me sale 0. Bien, vamos a ver el cálculo de la correlación cruzada. Bien, el cálculo de la correlación cruzada nos tiene que salir eso. Claro, porque la correlación cruzada yo la obtengo dividiendo la covarianza con respecto a las covarianzas de las dos redes, de las dos series temporales, ¿vale? Para un retraso igual a 0. Entonces, hemos visto que es 0 la covarianza cruzada de ambas series para el retraso igual a 0. Hemos visto que era un medio para un retraso igual a 1 y que era igual a menos un medio para un retraso de -1. ¿De acuerdo? Entonces, dividiendo, es decir, aquí lo tenemos hecho. El primero es 0, obviamente, porque la covarianza cruzada entre ambas series es igual a 0, como hemos demostrado antes. Ahora, es un medio para un retraso igual a 1, porque me sale que la covarianza cruzada era un medio de la varianza, que al dividirla, ¿de acuerdo?, se me queda igual a un medio. Y por otro lado, lo mismo, pero con signo menos en el caso de que h sea igual a 1. Y 0 en el caso de que el retraso sea mayor o igual que 2. Entonces, ¿qué es lo que he conseguido demostrar? Lo que he conseguido demostrar es que las funciones de autocovariancia y correlación cruzadas, ambas, solo dependen de los retardos que yo defina. Para determinados retardos, ¿de acuerdo?, me salen unos valores que son diferentes de 0. Luego hay una cierta tendencia estacionaria. Bien. Ahora vamos a intentar aplicar esto, hacer una pequeña predicción. Vamos a ver. Con las relaciones de adelanto y retraso, digamos que es la manera más fácil de hacer predicciones. Si yo consigo determinar esas relaciones de adelanto o de atraso entre una serie temporal y otra, es decir, yo consigo demostrar que una serie lidera a la otra de alguna manera, o que viene, digamos, llevada por la otra, entonces yo puedo hacer predicciones con mucha facilidad. Entonces, normalmente yo voy a tener modelos de este tipo. O sea, tengo una serie temporal, I de t, digamos que depende, dijéramoslo así, o se deja liderar por otra serie X de t. Es decir, el valor en el instante t de la serie temporal I es la suma de un ruido blanco con un coeficiente que multiplica al valor que tenía la serie X en un instante anterior, en el instante t menos L, por ejemplo. Es decir, la serie I se retrasa, dijéramoslo así, o es liderada por la serie X. Entonces, si yo me encuentro con situaciones como esa, yo puedo predecir el valor de I de t a partir de valores observados de X de t. ¿Ok?
Entonces, yo puedo hacer un cálculo de la función de covarianza cruzada. Entonces, de la covarianza cruzada, pues yo lo que haría sería, básicamente, planteo el operador covariancia con respecto al retraso h, como aparece ahí en la diapositiva. Entonces, si yo sustituyo la definición de la serie temporal I, me va a salir la expresión que aparece aquí, que se reduce al cálculo de una covarianza entre un valor en el instante t de la serie y otro en el instante t más h menos L, donde L es el factor, digamos, que hace o que establece la relación de liderazgo de la serie X con respecto a la serie Y. Entonces, obviamente, si esta, digamos, distancia de liderazgo coincide con el propio retraso de la serie estacionaria, entonces va a degenerar simplemente la varianza de la serie de entrada, en la varianza calculada en el instante cero de la serie de entrada. Bien, cuando la varianza calculada se cumple, que el retraso h o el lag que yo considero y el retraso debido a la relación de liderazgo de una serie con respecto a otro, ¿de acuerdo? Eso es una cantidad mayor que cero. Entonces lo que va a ocurrir va a ser una cosa, es que si nos fijamos en la gráfica o en la función de distribución de los valores, en la serie X va a aparecer un pico a la derecha del origen. Algo así como eso. Es decir, fijaos, yo tengo aquí, y yo hago el cálculo de la función de covariancia cruzada. Entonces yo calculo la covariancia, que me parece que ya lo introdujimos el otro día, era intentar generar observaciones de forma gráfica, obtener la función de distribución de una serie temporal. Entonces, este primer ejercicio consiste simplemente en teclear en R la definición de esta serie temporal que tengo aquí. Como veis, la serie temporal es un ruido blanco, que es W de t, y otra serie que es una serie compleja. Los primeros 100 valores son 100, y a partir del valor 100 tenemos una función exponencial que vibra, de acuerdo, con una cosenoidal y amplificada por un factor 10. Entonces, el periodo es un periodo igual a 20 unidades de tiempo, que es el denominador de la parte del exponente de la exponencial. Y entonces, pues nos pedía hacer esta representación de 200 puntos. Entonces, la forma de hacerlo es, esto lo podéis teclear ahí, lo podéis teclear sin ningún problema. Entonces, bueno, lo primero de todo es que tenéis que tener bien configurado R. La forma de configurarlo está explicada en la página de la asignatura. Entonces, si ya está bien configurado, yo básicamente lo que tengo que escribir es la siguiente descripción. O sea, cada línea es un intérprete, cada línea es una serie de órdenes, entonces utiliza una serie de funciones que están autodefinidas para
generar distribuciones. Esta primera que aparece aquí es que a la variable temporal S le va a asociar la combinación de dos cosas. Primero, simplemente una repetición de los 100 primeros valores, ¿vale? En los que el valor va a ser 0. Y luego, a partir de el 100, ¿de acuerdo? La distribución va a obedecer a esa exponencial que aparece ahí. ¿Veis? Yo en la exponencial estoy indicando el rango de valores, de 1 a partir de 100. Esos serían los valores de la función x. 20, que sería el periodo, y luego eso está modulado por una función cosenoidal. Entonces, teclearlo, yo lo estoy tecleando aquí también, para comprobar que todo funciona. Entonces, si habéis tecleado bien, no habéis equivocado ni habéis cometido ningún error sintáctico, después de darle al return, os tiene que salir otra vez el cursor. Es decir, si no protesta es que está bien. Bien, es un intérprete. Ahora yo lo que hago es que esa función que he definido la convierto en una serie temporal y le sumo un ruido blanco. El ruido blanco, R lo interpreta como la distribución normal. El nombre de la función de la distribución normal es rnorm. Entonces tiene tres parámetros. Primero, los puntos de la distribución, que son 200. Luego, la media o la esperanza o el promedio, como lo queráis llamar, de esa distribución, que como sabemos que es un ruido blanco, es 0. Y luego tendríamos que darle la varianza. Entonces ahí le podéis dar el valor que queráis. Los datos del problema, el enunciado del problema dice que tiene que tener una varianza de 1. Entonces, si ahora escribimos x, que es ts, significa convertirlo en serie temporal de la suma de la función que tengo en memoria, que he definido anteriormente, más la distribución normal, con 200 puntos, promedio 0, varianza 1. Le doy, me vuelve a salir el cursor, es que no he cometido ningún error, entonces ya lo único que me queda es plotearlo con la función plot de x. Entonces, ¿veis que me sale? ¿Lo veis todos? La función que me sale. ¿Ok? Entonces, bien, intentar hacer lo mismo con la otra función que aparece ahí. Bien, os debe de salir la forma de las exponenciales, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, el 5
¿Veis? Es un caso de una serie temporal que hemos visto que tiene una tendencia estacionaria, en la que veis que es una definición de una serie temporal con una parte lineal y un ruido blanco. Entonces, esto prácticamente lo hemos hecho en clase. Es decir, que tenemos dos constantes conocidas. WT es un ruido blanco con variancia la que aparece ahí. Determinar si es estacionario. Estacionario no nos va a salir, porque si calculamos la esperanza matemática, va a salir una función de t. Demostrar que el proceso I de t es estacionario, donde I de t viene dado por esa sumatoria que aparece ahí, como veis, sería x de t menos x de t menos 1, ¿de acuerdo? Eso me lo convierte en estacionario. Y mostrar que la media del promedio móvil, que viene dado por esta otra función, esto sería un promedio móvil porque veis que es una sumatoria ponderada de valores de x. Pues la media del promedio móvil es la que aparece ahí. Beta de 1 más beta de 2 por t. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer bueno, eso es repetir los cálculos que hemos hecho en clase. O sea, no tiene mucho más que eso. Aquí hay algún ejemplo más. Por ejemplo, el problema 6. Dice, para un proceso de promedio móvil de la forma que aparece ahí, donde WT son independientes con media cero y variancia, la variancia de la distribución normal, determinar la autocovariancia y la autocorrelación en función del desfase que aparece ahí y representar gráficamente la autocorrelación cruzada en función de H. Entonces, esto corresponde a lo que os he comentado antes, de que cuando una serie lidera a otra, puede aparecer un pico de máxima correlación. Entonces, lo que quiere es que se calcule. Para hacerlo, lo que hacemos es utilizar la consola de R. Bien, os cuento un poco lo que he hecho aquí. Vamos a ver, evidentemente estos son distribuciones de valores aleatorios. Es importante establecer primero una semilla. Es decir, porque cuando yo utilizo una distribución de valores aleatorios, si mantengo la semilla, la secuencia de valores que me va a generar son los mismos. Entonces, lo primero, establezco una semilla, luego defino, ¿se ve bien lo que estoy mostrando? ¿Se ve bien o lo amplío un poco? ¿Hola? Se ve bien, ¿no? Bien, a continuación lo que hago es que defino un ruido blanco. ¿Veis? Ese ruido blanco que estoy definiendo tiene 100 puntos y tiene una media de 0, una varianza de 1. Y luego después lo que hago es, de acuerdo con la definición, ¿ok? Yo lo que tengo que hacer es generar la función, que lo hago de una forma, digamos, reducida, utilizando este bucle que hay aquí. O sea, R te permite definir bucles y tal. Ahí tenéis un poco la sintaxis. Es decir, yo lo que hago es
que para la longitud de la serie, que serían 100 puntos, pues lo que voy a ir sumando, ¿veis? En la función x de t, para cada valor de t, le voy sumando para esos 100 puntos el valor que me da el ruido blanco en el punto t-1, si estoy en t, 2 veces el valor en t y una vez el valor en t+1. Con lo cual, cuando termina este bucle, yo tengo definida una distribución, que es una serie temporal, que depende de esa sumatoria de ruidos blancos. Y a continuación, pues lo que hago es que utilizo la función de autocorrelación cruzada, que es ACF, en la que le paso la función para la que yo quiero calcular. Entonces tengo dos tipos. Puedo calcular covariancia, ¿de acuerdo? Que es lo que me interesa, y le digo que me lo plotee. Entonces, si lo representáis, ¿veis? Tengo una representación de cuál sería la autocorrelación cruzada de las series que he definido en función del valor del retraso. Fijaos cómo me aparecen picos que me indican la máxima correlación entre los datos. Es decir, con la consola de R yo tengo una facilidad bastante buena porque puedo hacer cálculos de manera bastante sencilla y obtener todos los parámetros que me interese. Entonces, para terminar la clase, vamos a ver la última parte de la presentación en la que quiero comentaros un ejemplo, que es el ejemplo de una distribución de una serie temporal que intenta representar el lanzamiento de una moneda al aire. ¿Veis? Esta correlación cruzada es justamente la que hemos hecho una cosa parecida a la que hemos hecho en el ejemplo. ¿Ok? Bien. Bien. Voy a comentar algo de procesos lineales. Es decir, al fin y al cabo, lo que acabamos de representar, lo que acabamos de resolver, es un proceso lineal, en lo que hemos combinado variantes de ruido blanco. Entonces, la expresión que tiene es una expresión como esta. Una constante más una sumatoria de ruidos blancos con retrasos y cada uno de ellos modulados por un coeficiente. Entonces, para que esto se pueda estudiar, yo tengo que demostrar que la sumatoria de los valores absolutos de los coeficientes converge. Algún valor, me da igual lo grande que sea, pero que no presente ahí una singularidad. Entonces, si eso es así, yo puedo estudiar perfectamente el comportamiento de esta serie temporal para distintos retrasos. Entonces, como es una combinación lineal de ruidos blancos, tiene propiedades de red estacionaria. Luego, las propiedades de simetría se van a cumplir. Pero vamos a ver un ejemplo en el que vamos a hacer un cálculo de la autocorrelación cruzada para varios tamaños de una muestra. Entonces, esta ecuación, esta serie temporal, lo que representa serían los resultados de tirar una moneda al aire, una moneda no trucada, es decir, que tiene la misma probabilidad de caer de un lado que de otro.
Entonces, la serie temporal va a oscilar entre dos valores. El valor +1 cuando salga, por ejemplo, cara y el valor -1 cuando salga cruz. Entonces, el proceso se puede escribir como un proceso lineal, en el que tengo un proceso lineal en el que yo defino la serie temporal, los valores de la serie temporal como dependiente de los dos del valor anterior. ¿De acuerdo? Es decir, estamos en x de t, yo dependo del valor inmediatamente anterior. Entonces, voy a obtener la función de correlación cruzada y la voy a representar para dos tamaños de muestra, para 10 datos y para 100 datos. Y veréis cómo al aumentar los tamaños de muestra, la fiabilidad de mis resultados es mucho mayor. Esto lo podéis reproducir directamente, conforme lo voy contando, lo podéis reproducir en la consola de R. Entonces, vamos a ver. Los parámetros estadísticos interesantes de este modelo. O sea, es un modelo lineal porque lo puedo expresar como una sumatoria de ruido blanco con coeficientes. Y ahora, para expresarlo según la ecuación de los modelos lineales, pues me doy cuenta que los valores de los coeficientes oscilan entre 0 y 1. Es decir, el coeficiente 0, ¿de acuerdo? Sería 1 y el coeficiente 1 sería 0,7. ¿Ok? Que corresponde con el modelo, con la ecuación del modelo que acabo de dar. Entonces, vamos a ver. Yo sé y he calculado de forma teórica que la autovariancia para retraso cero sería los coeficientes, digamos, por cada una de las variancias de las dos series. Entonces, el coeficiente sería, bueno, hemos supuesto que vamos a utilizar modelos cuya variancia es 1. Luego, entonces, si hago cálculos aquí, sería 1 más 0,7 al cuadrado, porque 0,7 es el phi 1, es decir, el coeficiente 1, me tendría que salir 1,49. ¿De acuerdo? Como coeficiente de autocorrelación para retraso cero. Hemos calculado también teóricamente que la autocorrelación para un retraso igual a 1 era el producto de los dos coeficientes por la variancia de la distribución normal. Entonces, los dos coeficientes es 1 y menos 0,7, luego me tiene que salir una cantidad próxima a menos 0,7. Y luego la autocorrelación sería el cociente entre la covariancia para un valor h con respecto a la covariancia para un retraso igual a 0. Entonces, para en el caso de 1, tendríamos menos 0,7 dividido por 1,49, que sale aproximadamente menos 0,47. Y en el caso de 0, pues es 1, porque se divide por sí mismo. Y la autocorrelación es 0 para cualquier valor mayor que un retraso de 1. Claro, esto lo que está indicando es que la correlación existe entre lanzar una moneda y la siguiente, pero no existe correlación con los lanzamientos anteriores. No tiene nada que ver. Entonces, si yo utilizo R para que me calcule la autocorrelación cruzada con la función ACF y los datos que le he dado, para ese modelo me sale eso. ¿Veis? La primera gráfica de autocorrelación sería para una muestra de 10 valores. Como veis, ahí sale una cosa que se puede interpretar al gusto de cada cual. Ahora, si voy a los 100 valores, fijaos cómo oscila
entre el valor que representa el lanzamiento de la cara y el lanzamiento de la cruz. Entonces, como es una moneda justa, que es una moneda que no está trucada, pues aproximadamente el 50% de las tiradas tienen que ser de cada lado. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis cómo se hace. Ahí está el código. Si queréis lo podéis ir tecleando para ver qué os sale. Entonces, primero fijo la semilla y luego después hago una cosa interesante. Es que utilizo dos distribuciones binomiales para representar los lanzamientos de las monedas. Uno con 10 datos y otro con 100. Porque, digamos, el lanzamiento de las monedas se representa mejor, eso es una cosa que se sabe, mediante una distribución binomial, no mediante la distribución normal. Entonces, la función R binomial te va a generar una muestra aleatoria de 100 valores. A partir de una distribución binomial, los parámetros significan, el segundo parámetro es el número de pruebas que vas a hacer. En este caso vamos a hacer una. Y el tercer parámetro de la distribución binomial, o sea, lo que te va es alterando valores, alternando en valores. Entonces tú das la probabilidad, digamos, de cada uno de los valores. En este caso la probabilidad es la misma, o sea, hay 0,5 de probabilidad de que salga cara o de salga cruz. La siguiente expresión sería, claro, me va a salir valores entre 0 y 1, pero a mí lo que me interesa es que salgan entre -1 y 1. Entonces lo que hago es el doble de lo que me dé la binomial menos 1. Entonces consigo que, o sea, el 0 pasaría a ser -1, ¿de acuerdo? Y el 2 pasaría a ser 1. Entonces tengo 10, 11 o 101 valores de ceros y unos, según una distribución binomial. ¿Ok? Y ahora, la siguiente expresión que utilizo sería un doble filtro. La función filtro lo que hace es que suaviza, digamos, una función de tipo ruido. Entonces yo aquí le estoy metiendo, primero, hago el modelo. En la parte derecha, el filtro de la parte derecha es el modelo. Estoy combinando, ¿veis? El ruido blanco, ¿de acuerdo? Y este es el modelo, ¿de acuerdo? Luego, el segundo argumento es side. Side lo que hace es que indica si se aplica tanto a los valores pasados y a los valores futuros. Es decir, que puedes hacer como una previsión hacia atrás o una previsión hacia adelante. ¿Vale? Y luego, básicamente, lo que hace es que la serie X te va calculando los valores, le haces pasar el filtro con el valor 1 y menos 0,7, o sea, te va a construir un modelo de tipo lineal, X menos 0,7 por el ruido, y le vas a sumar un 5. Todo eso te da la función que quieres representar. Eso es, ¿veis? Justamente la forma de la función que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, esto que calculo aquí sería para la muestra de 11 tiradas y la muestra de 101 tiradas. Siempre se pone uno más por el tema de que el primero, digamos, sea una primera tirada y no te coja el valor inicial. ¿Vale? Y luego después lo que hago es calcular con la función ACF la correlación cruzada. Entonces,
aquí lo que hago es, el primer argumento es la función y que tengo definida, que es la que me da, digamos, la función de correlación entre la serie temporal y la serie temporal X, ¿vale? El retraso máximo lo fijo en 4 y luego lo puedo plotear o no lo puedo plotear. En este caso no lo estoy ploteando y entonces me da como siguiente resultado. Fijaos los resultados que me ofrece aquí. Para 11 tiradas o 10 valores, yo voy a tener aquí el resultado de la función de autocorrelación. Claro, para un retraso igual a 0, la función de autocorrelación es igual a 1. Pero fijaos cómo va aumentando la correlación conforme voy aumentando el retraso. Estos valores se corresponden con un retraso, o sea, menos 0.374, un retraso de 1, menos 0.256, retraso de 2, menos 0.061 de 3, 0.100, o sea, los valores que me salen no son muy buenos, ¿vale? Ahora, en el segundo caso, la función de autocorrelación es mucho más precisa, porque tengo muchos más puntos. Entonces, otra vez, para el retraso 0 me sale igual a 1, ¿vale? Pero ahora, para el retraso 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? La autocorrelación se va aproximando al valor 0 para indicar que son sucesos totalmente aleatorios e independientes. ¿Ok? Hemos visto que a partir del valor 2 ya no hay correlación. ¿Ok? Y si lo ploteáis, pues os van a salir esos modelos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? La podéis ver. Entonces, si el R tiene sus propias funciones para los modelos ARIMA, ¿eh? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que ver. No sé si lo habéis intentado hacer. Este es el ejemplo. Ok, y ahora si le digo que me calcule la autocorrelación cruzada, ¿veis? Ese es el valor que me da, que no es un valor muy bueno para cuando tengo solamente 10 datos. Si le meto 100 datos, ¿veis? Mejora bastante. A un retraso de 4 prácticamente no existe dependencia entre los datos, ¿vale? A partir de 2 ya no hay dependencia, que es lo que hemos calculado de forma teórica cuando hemos estudiado. Ahí tenemos los dos picos de la autocorrelación cruzada.
¿Veis? ¿Qué es lo que aparece aquí? Hay una fuerte dependencia cuando el retraso es igual a 1. ¿Veis? Que eso coincide con los resultados que me está dando aquí. Y además es una dependencia, dijéramos, hacia atrás, ¿no? Con el valor anterior, porque es negativa. Y luego después hay otra dependencia que es cuando deriva en la distribución normal, que es cuando el retraso es igual a 0. ¿Vale? Si hago lo mismo con la muestra de 10 valores, ¿veis? Observo 3 picos. El de 0 que tiene que estar, luego tengo uno aquí y otro con un retraso igual a 2. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No. Todos los problemas se resuelven con R, ¿no? Sí, todos los problemas se pueden resolver con R sin ningún problema. Y el código de R lo incluimos también en Sí, sumando. sí. Incluir, o sea, lo que tenéis que hacer es el código de R y la gráfica, que es lo que se os va a pedir. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.